Ya está grabando. Ahora comparto la pantalla. Vamos a ver la pantalla. Listo. Entonces ahora también voy a abrir el PDF, el PowerPoint. Ya, muy bien. Bueno, yo lo estoy viendo, pero ahora no sé. Quisiera ver si alguien, por favor, me podría confirmar que está viendo el PowerPoint y lógicamente escuchando mi voz, ¿no? Sí se ve, doctor. Sí se ve. Ah, ya. Excelente. Ya. Entonces son exactamente ahorita en la hora Greenwich las 8:04, ¿ya? Vamos a dar un chance hasta 8:05. Y 8:05 empezamos la clase, ¿ya? Porque vi que todavía están como 40 alumnos nomás y creo que son muchísimos más, ¿no? Entonces, un minutito y empezamos la clase. La clase. Ya, ahora sí, vamos a empezar la clase. No voy a hacer que algo haya pasado. Por favor, vuelvan a confirmar a alguien que sea tan amable que me confirme que está viendo la diapositiva. Bueno, y de hecho mi voz, que la estoy oyendo. Sí se ve y se escucha, doctor. Ya, gracias, ¿no? Porque me ha pasado que estaba hablando con media hora y después me veo el celular y dice el mensaje, doctor, no se le escucha su voz, ¿no? Por la pura. Ya. Entonces, miren, el día de hoy la clase va girando sobre la rehabilitación reumatológica. Normalmente en la rehabilitación reumatológica es muy extensa, demasiado extensa. Hay muchísimas enfermedades que nosotros vemos en rehabilitación. Pero en este caso, ya como la clase está girada a un tiempo determinado, vamos a ver lo que más se ve, lo que más vemos, ¿ya? ¿Y qué es lo que más vemos? Bueno, son la osteoartrosis, que también es conocido como osteoartritis, y la artritis reumatoidea. Esos son la mayor cantidad de pacientes que nosotros tenemos en rehabilitación, están girando sobre esos diagnósticos en sus diferentes estadios, ¿no? Ya. Primeramente quiero que vean esta
esta secuencia de datos, ¿no? Nosotros tenemos, hablando de osteoartrosis, pero también se podría aplicar en la artritis reumatoidea, porque si es un círculo vicioso, un biofeedback, que empieza un proceso y ese proceso va a continuar y se va a seguir perpetuando, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lesión en alguna articulación. Si nosotros tenemos una lesión, ¿qué va a pasar? Vamos a limitar nuestro movimiento, porque no, como nos duele, por ejemplo, la rodilla, lógicamente ya trato de caminar menos, trato de subir, antes subía las escaleras, pero ahora ya prefiero ir por el ascensor, ¿ya? Y entonces vamos a tener una limitación de la actividad física, y por lo tanto nuestra capacidad aeróbica también va a disminuir, ya no voy a correr, ya no voy a caminar largos trechos, y entonces eso va a ir mermando nuestro acondicionamiento, ¿no? Nuestros tejidos, nuestros músculos se van a volver ya hipotónicos, y en caso que se vuelvan estos procesos demasiado crónicos, van a entrar ya las atrofias tisulares. Y si nosotros tenemos tejidos atrofiados, débiles, no vamos a poder absorber los impactos, ¿no? Por ejemplo, cuando bajo corriendo una escalera, o cuando subo corriendo una escalera, o cuando corro para alcanzar el carro que se me va, ¿no? Ya no puedo hacer que esos impactos se limiten en el paso que estamos dando, sino que ya es como si estuviéramos recibiendo golpes en las articulaciones, inclusive en casos severos hasta la misma caminata, ¿ya? Entonces ahora, músculos que no utilizamos, ¿qué va a pasar? Se va a atrofiar, se va a volver hipotónico, ¿ya? Aparte de eso, si tenemos comorbilidades, ¿no? Otras patologías que también nos están debilitando, eso va a empeorar. O en todo caso también estas lesiones de articulares también podrían convertirse como una comorbilidad más en el futuro. Cuando nosotros ya tenemos tejidos débiles, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener la misma coordinación, ya no vamos a tener el mismo equilibrio, ya vamos a empezar a perder algo muy importante que debemos recuperar siempre que hay algún tipo de lesión, que es lo que les acabo de poner en este momento, que es la propiocepción. ¿Ya? La propiocepción es algo muy importante que nosotros debemos de tratar de recuperar en cualquier paciente lesionado. Por ejemplo, si un paciente se produce un esguince, o se produce un esguince con una fractura inclusive de peroné, por decir, lo primero que va a perder aparte es su propiocepción. Por ejemplo, ustedes pueden medir ahora, verse si ustedes están acondicionados, ¿no? Por ejemplo, se paran en un pie, ¿no? Levantando un poco los brazos para hacer equilibrio, y así como la grulla de esa película de Karate Kid, ¿ya? Entonces se paran, pero si de pronto cuando ustedes se paran en un pie, ven que su pie comienza a temblar, o no toleran estar mucho tiempo en un pie, rápidamente cae el otro pie, entonces quiere decir que su propiocepción es inadecuada. Igualito sucede, si una persona se ha lesionado, la propiocepción entra en déficit. Y si tú no recuperas la propiocepción, en un futuro muy cercano, nuevamente ese paciente va a volver a lesionarse, ¿no? Pisa un huequito, pisa una piedra, y como no tiene la propiocepción adecuada, por lo tanto ya no hay buen equilibrio, no hay buena coordinación, y ¡fum! Otra vez. Por eso a veces dice, cuando tienes un esguince, lo más probable es que vas a tener un esguince el próximo año, o un futuro cercano, justamente porque no recuperan la propiocepción. ¿Ya? Entonces, y esto otra vez te va a generar que la artropatía siga aumentando, o sigan apareciendo nuevas lesiones en la articulación. Entonces se vuelve en un círculo vicioso, ¿ya? Y entonces empieza el proceso. Y eso es lo que nosotros en rehabilitación tenemos que cortar. ¿Por qué? Porque eso nos va a demostrar que tenemos una alteración estructural ya, porque si ya se está haciendo una artropatía, tenemos una alteración estructural, vamos a tener una mayor deficiencia, y por lo tanto esta persona va a tener menos nivel de actividad, se va a mover menos, va a tratar de movilizarse mucho menos, y por lo tanto va a disminuir su participación en diferentes actividades que generalmente acostumbraba a tomar. Ahora, la rehabilitación no es netamente propio de la especialidad. Necesita también de otras especialidades,
justamente que son los que generalmente mandan los pacientes, mandan ya con su evolución, con los tratamientos ya dirigidos, y ya rehabilitación toma este tipo de pacientes y avanza en el tratamiento, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos los reumatólogos, ¿no? Que mandan los pacientes con artritis, con osteoporosis, con artrosis. También tenemos los tecnólogos médicos que van a realizar sus diferentes actividades que les corresponden, ¿no? Por ejemplo, los de terapia kinésica, los de terapia ocupacional también, ¿ya? Que se dedican más a lo que es reinsertar al paciente a sus actividades de la vida diaria. Tenemos a los traumatólogos, ¿no? Que diariamente nos mandan sus pacientes posoperados, e inclusive mandan a sus pacientes que aún no han sido operados, porque saben que el paciente prequirúrgico que realiza rehabilitación, que fortalece sus músculos, que mejora su propiocepción, cuando lo operen va a perder un poco de eso. Entonces, pero si ya lo han estado potenciando antes de hacer la cirugía, entonces este paciente se va a recuperar mucho más pronto. Trabajo social es importantísimo, la asistenta social hace una labor de hormiga, porque ahí tiene que tratar de coordinar con los empleadores del paciente para otra vez volverlo a reinsertar, porque a veces hay empresas que no los quieren aceptar todavía, entonces hay problemas y ellos se encargan de esa reinserción laboral. ¿Ya? Ahora, el psicólogo juega un rol muy importante, porque hay personas que antes eran activas, independientes totales, pero ahora les han puesto una prótesis, les han hecho alguna cirugía o están padeciendo algún mal, entonces se deprimen, entran en un proceso ansioso, depresivo, y que a veces eso no contribuye a la rehabilitación del paciente. ¿Ya? Aparte también en la rehabilitación nosotros utilizamos muchos ortéticos, ¿no? Por ejemplo, aparatos, instrumentos, aditamentos que necesitamos para que el paciente mejore en sus rangos articulares, que mejore en la extensión, por ejemplo, de los dedos. Pacientes que no pueden estirar los dedos le ponen férulas, ¿no? Para que el paciente pueda estirar las articulaciones y poco a poco recuperar los rangos articulares, por ejemplo, ¿no? En el pie, no sé si han escuchado del OTP, ya en las clases sí se les ha tocado del OTP, pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones del nervio peroneo, tienen el pie caído, ¿no? Un pie en equino, entonces cuando camina van a estar tropezándose con todo, entonces le ponen un OTP, ¿no? Una ortesis, ¿no? Una ortesis o tobillo-pie, le pone el pie en 90 grados, entonces le va a devolver la caminata funcional. ¿Ya? Ahora, lo mismo que hemos visto anteriormente, pero desde el punto de vista de la inhibición refleja, ¿ya? Este es lo que se le conoce como el círculo vicioso del daño, ¿ya? El círculo vicioso del daño. ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? En que nosotros tenemos primeramente el daño de la articulación. El daño de la articulación nos va a llevar a que el paciente trate de no moverse, de no realizar mucha actividad, porque eso le causa dolor. ¿Eso qué va a hacer? Que los músculos se comiencen a debilitar. Al debilitarse los músculos, ya vamos a tener músculos débiles, ¿no? Porque como los músculos han perdido ya masa, han perdido volumen, ¿no? Y entonces el músculo se presenta como un músculo débil. Y esto va a contribuir que esa articulación siga dañándose. Y esto va a producir la inhibición refleja, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice la inhibición refleja? Por eso es la idea de esta diapositiva, ¿no? En que la inhibición refleja es un modo de defensa que tiene el mismo organismo que cuando hay una lesión en alguna parte del cuerpo, como que paraliza todos los músculos que están alrededor. ¿Para qué? Para que no se siga dañando esa articulación. ¿Ya? La inhibición refleja viene a ser lo que nosotros conocemos como inhibición muscular artrogénica, ¿no? Que le ponen las siglas IMA, ¿no? Cuando ven entre paréntesis IMA, ¿no? Se está refiriendo a la inhibición muscular artrogénica. Esta inhibición muscular artrogénica viene a ser justamente la inhibición refleja, que se presenta en forma continua en los músculos, que van a rodear
una articulación que ha sido dañada, que ha sido lesionada. Y si ustedes ven, esa parte no tiene lesión estructural ni lesión nerviosa, sino que es como un modo de defensa, como le digo, del cuerpo, de tratar de paralizar lo periférico para que no dañe la articulación. Pero esto que el cuerpo supone que es beneficioso para no dañar la articulación, va a perjudicar en la rehabilitación, ya porque son músculos que no quieren trabajar, que están todo hipotónicos, ¿no? Entonces eso va a retardar el proceso de rehabilitación hasta que empecemos a recuperar la zona dañada. Cuando recuperamos la zona dañada, entonces también ya los músculos empiezan a activarse. Entonces esa es la idea de la inhibición refleja, que nos va a llevar a la debilidad muscular y al déficit de propiocepción. El déficit de propiocepción es importantísimo, como les vuelvo a decir. Por ejemplo, ustedes están, como les vuelvo a aclarar, ¿no? Por ejemplo, ustedes están pasando, dicen, uy, hace tiempo ya que no hago ejercicios, ¿no? Entonces hagan esa prueba de la propiocepción y vean si están acondicionados o no. Si ven que están temblando su pierna, ya pónganse más activos, pongan ejercicios, porque se podrían lesionar, ¿no? Ahora, los objetivos de la rehabilitación en este tipo de enfermedades reumatológicas. Lo primordial, devolverle la funcionalidad al paciente. Segundo, tenemos que mejorar los rangos articulares del paciente, ¿no? Si está padeciendo, por ejemplo, una artrosis de rodilla, tenemos que mejorarle la extensión, la flexión de la rodilla. Si está padeciendo de un proceso por la artritis o por la artrosis del hombro, igualmente tenemos que devolverle los rangos articulares lo más que se pueda. De repente no podamos recuperar todos los rangos como una persona que no tiene ningún tipo de padecimiento, pero por lo menos devolverle rangos funcionales que le permitan realizar todo tipo de actividades. Luego tenemos que mejorar la fuerza muscular. Importantísimo que le mejoremos la fuerza muscular. Tenemos que reducir el desacondicionamiento que está teniendo este paciente, ¿ya? Luego tenemos que dirigir nuestras baterías hacia los ejercicios. Los ejercicios lo puede realizar tanto afuera, en el gimnasio, en la calle, en los parques, ¿no? En su casa, o también a nivel del agua, ¿no? La hidroterapia es muy bueno, ¿no? Porque ahí no tienes un elemento que es la gravedad. Entonces, al no tener la gravedad, el mismo ejercicio que tú tendrías que un poquito más de dificultad para hacerlo afuera, dentro del agua, se te va a hacer mucho más fácil hacerlo. Por eso que los ejercicios en el agua va a ayudar muchísimo. No confundir con ir a la piscina a nadar. A veces los pacientes le dicen que la hidroterapia le va a ayudar y dicen, no, yo siempre voy a la piscina, ahí nado, no tanta cantidad de trecho, pero eso no es. A veces inclusive el nadar netamente, solamente nadar, a veces inclusive en ciertas patologías puede empeorar el cuadro, ¿ya? Entonces, entre los ejercicios que tenemos, lo que más utilizamos en este tipo de patologías son los aeróbicos, ¿no? Por ejemplo, correr, nadar, fortalecimiento en los diferentes tipos, modalidades de ejercicio para fortalecer, empezando de las personas que no pueden movilizar nada, empezando con los ejercicios isométricos, o también ya en ejercicios con más movilidad, como ejercicios dinámicos, isotónicos, concéntricos, excéntricos, y también ejercicios que nos puedan ayudar a reparar tejidos, ¿no? Como tendones, ligamentos, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios excéntricos, esos que se realizan con esas bandas elásticas, que ahí se lo puede realizar en mejor forma, ¿no? Esas bandas elásticas de colores, según la intensidad de fuerza que uno quiera aplicar, que van muy buenos. Y también recalcar que para mejorar en este tipo de cuadros, artritis reumatoidea o artrosis, la pérdida de peso. Si es una persona que está con aumento de peso, lógicamente no se va a poder recuperar en la brevedad que uno quisiera. Siempre el peso va a estar dificultando, porque el peso va a estar cayendo sobre las articulaciones y no va a dejar recuperarse en forma debida. Acá les pongo la pirámide de tratamiento de la artrosis de rodilla, ¿no?
generalmente empezamos cuando recién el paciente empieza a tener las molestias de este proceso, de estas patologías, ¿no? Suplementos, ¿no? A veces suplementos vitamínicos, ¿ya? Luego ejercicios. Se le recomienda alimentación sana, evitar los embutidos, los alimentos súper procesados, ¿no? Las sopitas ramen o que vienen ya en cup ramen, que le echas agua hervida, ¿no? Ají, café, esas cosas estimulantes les quitan de la dieta, ¿no? Y más que todo, frituras también, ¿no? Entonces, una dieta sana. Luego, los ejercicios y también el cuidado, pues, ¿no? De los pies también es importante porque eso me va a hacer tener una buena pisada, ¿no? Las evaluaciones, porque a veces tenemos que el paciente está haciendo una supinación, una supinación o una pronación, ¿no? Cuando pisa. Entonces, eso también me puede perjudicar en la posición de la rodilla o de la cadera. Por eso que a veces, por ejemplo, en la artrosis de rodilla, como vamos a ver dentro de unos momentos, una buena plantilla dirigida al problema del paciente podría mejorar el dolor de rodilla, ¿no? Imagínense, dice, pero ¿cómo una plantilla puede quitar el dolor de rodilla, no? Y así es, ¿ya? Luego de eso, ya, si el dolor persiste, ya tendríamos que recurrir a lo que ya se está usando bastante, que ya ustedes muchos ya habrán escuchado, ¿no? De la viscosuplementación, que utilizando el ácido hialurónico. El ácido hialurónico bien utilizado ayuda, pero a veces el ácido hialurónico es un elemento que es un poco caro. Entonces, a veces el facultativo puede pecar en el sentido de decirle al paciente, no, colócatelo y el dolor se te va a pasar. O sea, como que le da a entender, o le podría dar, sin mala intención, dar a entender al paciente de que ya se va a sanar. Y entonces, y eso no es así, porque el paciente va a decir que ha disminuido su molestia, pero no se ha recuperado. Entonces, por eso, desde antes aclararle que le va a ayudar, ¿no? En la lubricación, en la densidad de líquido sinovial, pero decirle las cosas como son para evitar que el paciente se sienta decepcionado posteriormente. Luego, el plasma rico en plaquetas también es muy usado y generalmente da buena evolución. También se usan pues, los antiinflamatorios, los analgésicos, y en casos agudos, fuertes, ¿no? También se puede recurrir a los corticoides, ¿ya? Si a pesar de eso el dolor persiste, entonces ya pasamos a otro peldaño más, ¿no? No sé, eso sí, no sé si habrán escuchado de repente sobre el NOL3, ¿no? El NOL3 también entra en el campo de la viscosuplementación, ¿ya? En realidad es una poliacrilamida tridimensional que tiene iones de plata. Generalmente la función del NOL3 es que va a restaurar la viscosidad del líquido sinovial, inclusive llega a separar un poquito las superficies articulares que están afectadas, ¿ya? Por las lesiones. Entonces, es un instrumento para poder utilizarlo, ¿no? Pero acá por lo menos todavía no está tan diseminado ese tipo de tratamiento. Luego también se utiliza analgésicos o también radiofrecuencia, ¿no? Algunos de ustedes, aunque ustedes son muy jóvenes, de repente todavía no han pasado por eso, pero de repente pueden haberlo escuchado con un familiar, ¿no? En que dice que ya el diente se le ha cariado y entonces el dentista va y le hace la endodoncia, ¿no? Como que elimina el nervio y entonces ya no hay dolor y ya, pues, ¿no? Como una endodoncia, ¿no? Igualito, ¿no? La radiofrecuencia también se puede utilizar para eso, ¿no? Cuando hay lesiones así de nervio ya que no se puede eliminar,
Entonces también se utiliza la radiofrecuencia como para hacer una ablación del nervio que, que produce ese tipo de dolor, como para tratar de disminuir. Luego, lógicamente también analgésicos más potentes. Luego también las células madre, ¿no? Las células madre también se utilizan. Generalmente las células madres es un procedimiento en las cuales sacan la grasa abdominal. Y la grasa abdominal generalmente es un tejido que es muy rico en células mesenquimales. ¿Ya? Entonces, bajo procedimientos especiales, se lo separa y se toma estas células y se van a inyectar en las zonas que tengamos las lesiones, ¿no? Para producir este tipo de mejoría de la zona, ¿no? Generalmente se utiliza, aunque también a veces refieren por ahí en artículos de revisión o de investigación que dicen que no cumple el objetivo, pero todavía ni está muy voceado, ni está tampoco muy ya retirado de los métodos, ¿no? Pero forma parte del grupo de tratamientos. ¿Ya? Ahora, si a pesar de eso el dolor persiste, entonces ya entraría en la cirugía para colocar la prótesis. Pero siempre al paciente tienes que decirle, trata en lo posible de hacer tus ejercicios, recurrir a todos los elementos que puedas de tratamiento para tratar de retrasar la prótesis, porque a veces por el dolor hace que el mismo paciente pida que le pongan la prótesis. Pero a veces te estás enfrentando a un paciente de 45 años, de 50 años, y como aquellos que por su dolor no se ponen a pensar que la prótesis que le van a colocar no es eterna. Generalmente una prótesis dura 10 años. Ahora con estos nuevos cambios que se están dando en la tecnología, puede llegar hasta los 15 años. ¿Ya? Pero de 50 más 15 son 65. Y a los 65 otra vez se va a tener que hacer un recambio. 65, 70, 80, o sea, a los 80 otra vez, ¿no? Porque ahora la gente fácil vive más de 90 años. ¿Ya? Entonces siempre hay que estar aconsejando, informar, dar información al paciente. Es importantísimo siempre informarle al paciente para que no venga a preguntar ni esté en esas dudas, ¿no? Darle toda la información sobre el tratamiento que se le está dando. En la artrosis generalmente utilizamos alta gama de instrumentos para calmar el dolor, para desinflamar. Uno de los más usados son pues el ultrasonido, ¿no? Que calma el dolor, desinflama, mejora la circulación, mejora el drenaje linfático, ¿no? Y como que ayuda a restaurar tejidos. El TENS es uno de los primeros que se inventó, la transmisión eléctrica transcutánea, analgésico, muy interesante, es una electroterapia superficial que entra en el campo de la teoría de las compuertas, ¿no? Que ya ustedes la deben haber leído y la conocen muy bien, y por tanto calma el dolor. Luego hay otro tipo de terapia que entra en el campo electromagnético pulsado, ya que es el PEMF. Este produce estímulos pero pulsados, y esto va a ayudar a la reparación celular. Estos estímulos pulsados más o menos es igual a las cargas mecánicas que nosotros hacemos en el hueso. Por ejemplo, cuando hacemos nuestros ejercicios, cuando corremos, cuando estamos haciendo nuestras prácticas deportivas, estamos haciendo cargas mecánicas sobre el hueso y entonces vamos a fortalecer, ¿ya? Porque estamos buscando en el hueso una respuesta biológica ante estas cargas mecánicas que hacemos, ¿no? Por eso siempre recomiendan el ejercicio para evitar la osteoporosis, para evitar la artrosis. ¿Ya? Y PEMF generalmente hace ese estímulo muy similar a eso, ¿no? Dar cargas mecánicas para obtener una respuesta biológica. Tenemos la terapia miofacial. A veces resulta que las fascias que recubren los músculos se contraen más fuerte que el músculo, ¿no? A veces dice, me he contracturado el músculo, dice, ¿no? Y comienza a hacer tus ejercicios de relajación, estiramiento,
y te das con la sorpresa como que no logras relajar bien. Y es porque la fascia está bien contracturada. Entonces ahí entra a tallar ya técnicas, entre una de ellas la terapia manual, la liberación miofacial, para liberar esas fascias y entonces el músculo ya pueda relajarse con más facilidad. La acupuntura es algo también muy usado en los tratamientos de rehabilitación, y la electroacupuntura también, ¿ya? Más que la acupuntura, ya ahora más se está utilizando la electroacupuntura en los diferentes tipos de patologías, ¿ya? En artritis, en artrosis, y que ayuda mucho a calmar el dolor. Luego también tenemos que en los tejidos de dolor crónico, ¿ya? Tienden a formarse adherencias, tienden a formarse fibrosis, y estos van a perpetuar el dolor. Y al perpetuar el dolor, bueno, ya pues entramos en esa cronicidad molesta que está siempre con el paciente. Y entonces ahí utilizamos lo que se llama fibrólisis diacutánea, que es con unos ganchos. Entonces con unos ganchos se van jalando, se van independizando los músculos, y es un poco, sí, duele un poco, pero va liberando esas adherencias, va liberando esas fibrosis y va a causar que el dolor disminuya. ¿Ya? Es uno de los elementos muy importantes en las terapias, en este caso que lo realizan los tecnólogos médicos, ¿no? Y luego tenemos los microondas. Los microondas, pues, es una terapia de termoterapia profunda, ¿no? Esos son que se consigue la temperatura, pero más profundo, para que llegue a tejidos más profundos, ¿ya? Luego tenemos las corrientes, ¿no? Las corrientes interferenciales. Por ejemplo, ya hablamos del TENS. El TENS es, pues, más superficial, más analgésico, pero si queremos ya efectos más efectivos, ya utilizamos corrientes más profundas. En ese caso ya, por ejemplo, podemos utilizar las corrientes interferenciales, ¿ya? Ahora, le pongo acá el láser, ¿no? No he detallado cada una de estas cosas porque ya eso lo hemos visto en los agentes físicos, cuando ya se hubo la clase, ¿no? Entonces ahí está bien definido, ¿no? Entonces, lo pongo acá, ¿por qué? Porque acá comparo lo que es poner láser y encima su programa de ejercicios. ¿Qué pasa si al paciente le hago su programa de ejercicios y le pongo el láser? Entonces encontramos que cuando hace las dos cosas en forma paralela, el dolor se va a disminuir en un corto plazo. O sea, más rápidamente se va a ver el beneficio de disminución del dolor, ¿ya? Pero si los relacionamos en cuanto a la función, no mejora tanto, no es más productivo, aquí si solamente hacemos ejercicio, ¿ya? Entonces, esa es la idea de esta diapositiva, ¿ya? Que a veces nosotros podemos colocarle ciertos agentes físicos para mejorar, para producir una sinergia y lograr más rápido nuestros objetivos. Pero a veces no lo logramos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mejorar la funcionalidad de ese paciente, entonces de repente mejor ya no lo utilizo, lo hago con ejercicio netamente y ya no le pongo el láser. ¿Ya? Entonces hay que ver en qué momento usarlo y en qué momento no usarlo. No solamente porque tengo el aparato le coloco, ¿no? Entonces siempre es medicado. Ahora, no sé, yo supongo que también habrán escuchado mucho del vendaje neuromuscular o kinesio tape. Bueno, en realidad tiene muchísimos nombres, pero el más usado acá es vendaje neuromuscular. El vendaje neuromuscular son unas bandas que parecen, son como un esparadrapo, pero que tienen elasticidad. Se estiran en forma longitudinal, pero en forma transversal no se estiran. Y está formado, si ustedes lo ven a trasluz, este vendaje tiene huellas como si fuesen las huellas de la piel. Y eso le va a permitir que mejore los rangos, la respiración. Por eso ustedes colocan el tape
y van a ver que no, lo retiran después de una semana, por decir, y la piel está igualita. ¿Por qué? Porque ha respirado la piel. Si usted coloca una curita, por ejemplo, al día siguiente, miren, está todo macerado, ¿no? Cosa que no sucede con el tape. Pero el tape mejora inmediatamente. O sea, por ejemplo, usted le dicen, levante el brazo, ya, bueno, una abducción de 120 grados. Colóquele el tape y solo por colocarlo van a ver que ese 120 grados va a mejorar a 130 o a 140, solamente con colocarlo. Y ahora, si ustedes lo colocan con el ejercicio, ya se imaginan, pues, que esto va a mejorar, ¿no? El Kinesio Tape es algo que ustedes lo deben tener en consideración, porque en su forma de uso es muy fácil de colocar, solamente que hay que saber colocar la técnica. No es una técnica muy difícil de utilizar. Entonces, es algo que lo podrían utilizar, por ejemplo, en sus familiares, en un paciente que viene con dolor crónico de rodilla, dolor crónico de columna, ha tenido un esguince de tobillo y está presentando un dolor crónico, dolor cervical, dolor de epicondilitis. Colocan el tape y tengan la seguridad que les va a ayudar mucho en la disminución del dolor. Paciente, por ejemplo, sus abuelitos que tengan un dolor de rodilla que ya se le hace intolerable y no pueden tomar pastillas, póngale el Kinesio Tape y van a ver cómo mejora en la rodilla. Luego tenemos el síndrome miofacial, ¿no? Los famosos puntos gatillos, que también ya ustedes ya deben ser expertos en eso, en puntos gatillos. Y entonces utilizamos las agujas de acupuntura justamente para detectar, ¿no? Ahí con la mano izquierda estoy agarrando la banda tensa, entonces ahí debe estar el punto gatillo, coloco la aguja de acupuntura y cuando se le da al punto gatillo hace como una pequeño, se podría decir como un twitch, ¿no? Como que salta el músculo, porque se libera toda esa energía que está acumulada ahí en el punto gatillo. El punto gatillo, ya como ustedes saben, este síndrome miofacial, son estas bandas tensas que tienen puntos gatillos y que tienen la característica que el dolor lo refieren a otras zonas, ¿ya? Que a veces no se justifican por qué es el dolor. Calman el punto gatillo y el dolor que está a distancia también desaparece. El desgatillamiento es importantísimo porque el paciente a veces que viene, por ejemplo, por artrosis de rodilla, viene por artrosis de hombro, tiene un dolor. Entonces, pero no es un dolor neto de la artrosis, sino es un dolor que está viniendo del acúmulo de varias cosas, del síndrome miofacial, por ejemplo. Entonces, elimina el dolor síndrome miofacial para que se quede con su dolor neto. Entonces, así recién podrías ver efectivamente qué tipo de dolor es, la intensidad del dolor que tiene este paciente. Las ondas de choque también ahora es una de las armas muy importantes en la rehabilitación, ¿ya? Se utiliza casi para todas las patologías, ¿ya? Por ejemplo, acá les pongo acá, por ejemplo, dice, son efectivas en reducir el dolor. Eso es cierto, ayuda a reducir el dolor, ¿ya? Al compararlo con el placebo, ¿ya? Pero no se ve cambios en cuanto a la función de los rangos articulares, ¿no? Esta diapositiva la dejé ahí para que vean cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? En este estudio se dice que no mejoraba mucho los rangos articulares, pero en otros estudios más recientes ya refieren que sí están mejorando los rangos articulares. Y eso también nosotros en Revaliati tenemos nuestra onda de choque y hemos visto que los pacientes cómo han mejorado en los rangos articulares utilizando las ondas de choque. ¿Ya? Otro instrumento que tenemos en la rehabilitación, ¿ya? Es la la ecografía, ¿ya? Otro elemento importante que nosotros tenemos en rehabilitación es la ecografía. Ahora todos los médicos rehabilitadores saben hacer ecografía musculoesquelética y como se dedican a la ecografía musculoesquelética, le dan todo el énfasis a la ecografía musculoesquelética, entonces tiene un buen nivel la ecografía realizada por los médicos rehabilitadores. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, cuando tenemos artrosis, generalmente detectamos las geodas, pues, ¿no? Esas lesiones que se va teniendo a nivel de las corticales del hueso o de los cartílagos, ¿ya? Entonces, ay, perdón, se corrió, ¿ya? Entonces, eso lo vamos determinando con
con la ecografía, ¿no? Entonces ahí detectamos, por ejemplo, la artrosis acromioclavicular, que ya se van formando los osteofitos, que se van formando las geodas, o sea, lesiones en las corticales, y entonces ya vemos la posibilidad si podemos infiltrar o todavía le damos un tratamiento más conservador, ¿no? Por ejemplo, ahí en la artrosis glenumeral también tratamos vemos, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver en las flechas rojas, ¿no? En el espacio subacromial, ¿ya? Hay como huequitos, ¿no? Son las geodas, ¿no? Que interrumpen la cortical, ¿ya? Entonces vemos también en la porción larga del bíceps, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, la ecografía en realidad juega un rol muy importante en la evaluación. No es lo mismo que tú hagas la evaluación simplemente clínica y infiltres según tus conocimientos de anatomía. Es bien sabido que a veces hay variantes, o a veces también el cálculo no es exacto. Entonces, se utiliza mucho la ecografía para poder infiltrar, para poder hacer los diversos tipos de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, acá como tratar de distender la cápsula glenumeral, ¿no? Por ejemplo, en los hombros congelados. Entonces, le hace la distensión para que pueda movilizarse y también calmar el dolor. Entonces, la ecografía juega un rol muy importante. Si alguno de ustedes va a hacer rehabilitación, ya desde ahora debería estar tomando conocimientos de la ecografía. Porque con la ecografía vamos a hacer estos tipos de procedimientos. Vamos a hacer la infiltración acromioclavicular, por ejemplo, en las artrosis acromioclaviculares, dolores crónicos, ¿no? Que no le permite al paciente hacer su rehabilitación. Entonces, con guía ecográfica. Ahora, todas las infiltraciones que hacemos en el departamento, lo hacemos con guía ecográfica. Nada lo hacemos con, clínicamente, anatómicamente, ¿ya? Generalmente cada infiltración tiene su aguja que vas a utilizar, porque a veces son estructuras que están muy cercanas, estructuras que son muy pequeñitas, entonces pones ahí, por ejemplo, en la infiltración acromioclavicular utilizamos agujas de 22 a 27, o sea que más o menos corresponde a 1 a 2 pulgadas. Como es una zona pequeñita, una jeringa de 3 centímetros suficiente, ¿ya? ¿Qué podemos infiltrar ahí? Podemos infiltrar corticoide, ¿no? Como la triancinolona de 10 a 20 miligramos, ¿ya? Destroza también al 25%, si habrán escuchado de la proloterapia, también es un método muy bueno para mejorar los tejidos y disminuir el dolor. También podemos aplicar el plasma rico en plaquetas, el ácido hialurónico también, y ahora que también se está usando el ozono. En el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación ya contamos con nuestro aparato de alta gama de ozono, ¿ya? Entonces eso va muy bien también para reparar tejidos y mejorar el dolor. Acá, por ejemplo, vemos una infiltración de la bursa supracromio-deltoidea. Generalmente a veces en este tipo de lesiones de artrosis, por ejemplo, vemos que mucho se lesiona la bursa también, ¿no? Entonces ahí ven en la flecha delgada cómo va entrando la aguja y va llegando a la bursa, pero sin tocar el tendón, ¿no? Para no dañarlo. Entonces, y ahí se hace la infiltración. También se utiliza, depende, en este caso, de agujas de 22, 23 o 27, entre 1.5 a 2 pulgadas, jeringas pequeñas también, y generalmente en este tipo de lesión de la bursa, ahí sí generalmente podemos colocar corticoide, y en algunos casos colocan con anestésico también, ¿no? Para evitar las molestias. Pero también lo pueden colocar sin anestesia, porque a veces hay líneas que dicen que mejor no colocar tantas sustancias en esas zonas, ¿no? ¿Ya? Ahora viene el bloqueo del nervio supraescapular. A veces cuando ya la artrosis está avanzando demasiado, el dolor ya no se puede controlar, entonces ya tienes que bloquear los nervios, ¿no? Entonces el bloqueo del nervio supraescapular es un método muy bueno, ¿no? Hay 11 ensayos clínicos lateralizados de nivel 2 que dice que mejora el dolor y la función, ¿ya? Entonces, se utiliza mucho para bloquear ese nervio y disminuir el dolor
del hombro, por ejemplo, y entonces ese paciente, al verse disminuido el dolor, va a poder hacer sus terapias, va a poder mejorar en una forma más perenne, pero a veces ni el bloqueo logra calmar el dolor, y ahí entra ya la radiofrecuencia, ¿no? Como le decía, ¿no? Como eso, los métodos del dentista, ya de eliminar el nervio que causa el dolor, ¿no? Y para eso se utiliza la radiofrecuencia, ¿no? Pero eso sí, con una buena evaluación y ver que necesariamente se tendría que recurrir a este método. Otro método es el plasma rico de plaquetas, ¿ya? Todavía los ensayos clínicos aleatorizados todavía están de baja calidad porque el ensayo, no el método, ¿eh? Son de baja calidad los que se encuentran en el ambiente científico, pero sí se ve que reduce el dolor tanto en problemas de manguito, en problemas de artrosis, en problemas de artritis reumatoidea, ¿ya? Sí se ve, ¿no? Inclusive nosotros también lo hacemos y ayuda muchísimo en calmar el dolor, en desinflamar la zona. Los primeros días, ahí sí, puedes tener, a eso sí hay que aclarar, ¿no? Que puedes tener 2, 3 días que te va a arder, como que el dolor hubiera empeorado, ¿ya? Pero después ya va a venir la mejoría, ¿no? Entonces el paciente, si está informado, ya no va a llamar, o sea, no va a estar llamando diciendo que, uy, estoy peor o cosas como esa, ¿no? Entonces, ya sabe que es así el proceso, ¿ya? Luego también se hace las aspiraciones percutáneas. Las aspiraciones percutáneas son cuando ya empieza ya a degenerar los tejidos, como en la artrosis, la artritis reumatoidea. Se producen calcificaciones en los tendones, entonces se coloca inyecciones donde se coloca suero. O sea, es como si fuéramos rompiendo el calcio, ¿no? Y lo lavamos, ¿no? Sacamos el líquido y volvemos a lavar con el suero y lavamos así, tratando de eliminar el calcio, ¿no? A eso se refiere cuando se dice aspiraciones percutáneas. A diferencia de algo similar que hacemos, por ejemplo, cuando tenemos una artrosis de rodilla, una gonartrosis, ¿no? Y hay aumento de líquido ya alterado, inflamado, ¿ya? En donde entramos con jeringa y retiramos el líquido, ¿no? Ahí es ya la artrocentesis de la articulación, ¿ya? En las bursas también podemos entrar, a veces las bursas están tan dilatadas, las bursas duelen muchísimo. A veces dicen, me duele demasiado el hombro, ¿no? Porque tengo artrosis, tengo artritis, esto, y le aspiras la bursa y el dolor disminuye en una forma muy buena, ¿ya? También hacemos la hidrodilatación que ya vimos cuando vimos la ecografía, para tratar de mejorar los rangos articulares en un hombro congelado, ¿ya? Hay 11 estudios de ensayos aleatorizados que dicen que mejora el dolor, mejora los rangos articulares y mejora la función, ¿ya? Y sí lo hemos podido constatar que efectivamente sí se ven cambios. Y si eso lo combinamos con la terapia, los ejercicios, va muy bien, ¿ya? También el bloqueo del supraescapular, del nervio supraescapular, es uno de los métodos ya de amplia gama para disminuir una zona, ¿ya? Para disminuir el dolor, pero eso sí, ese del nervio supraescapular sí lo tenemos que hacer obligado, no al cálculo, ni al anatómico, tenemos que hacerlo o con guía electromiográfica o con una ecografía, ¿ya? No tanto con una guía anatómica, ya bueno, salvo que realmente sea muy bueno, pero mejor se le recomienda hacerlo guiado, ¿ya? Y después de esto, al disminuir el dolor, ya saben, ejercicios y la terapia, ¿por qué? Porque sin dolor el paciente lo va a poder hacer mucho mejor, entonces la recuperación va a ser mucho más grande. Entonces, en conclusión, en cuanto a los ejercicios, a la intervención que se hace en los pacientes, se ha descubierto, por ejemplo, que en las investigaciones, que los pacientes que presentan osteoartrosis, por ejemplo, que sean leves de rodilla y cadera, mejoran si hacen ejercicios aeróbicos, si hacen ejercicios en el agua. El tai chi está teniendo mucha evidencia científica en mejorar la funcionalidad, la flexibilidad y el dolor
en pacientes que sufren de artrosis, en pacientes que sufren artritis reumatoidea. Por ejemplo, si tienen familiares o pacientes mayores que tienen este tipo de procedimientos y puedan todavía movilizarse, hacer su ejercicio, recomienden que practiquen el tai chi, ¿ya? Y no van a dañar sus articulaciones, porque son movimientos muy medidos, ¿no? Adecuados, ¿ya? Luego también, si nosotros queremos mejorar la funcionalidad del paciente, lógicamente no le vamos a decir, mire, usted haga 2 veces esta semana y va a mejorar. No, pues, ¿no? Por lo menos tenían que hacer un par de meses. Luego del par de meses, ahí se van a ver los cambios de la funcionalidad. Y mínimo, pues, 3 veces por semana, pero si lo pudiera hacer un poco más, todavía mejor, ¿ya? Porque a veces el paciente cree que está haciendo el ejercicio porque lo hace, por ejemplo, hace esta semana 1, la otra semana hace otro más, la próxima no hace, pero la próxima vuelve a hacer 2 veces más. Entonces, eso le da una impresión de que sí está haciendo los ejercicios. Por eso hay que aclararles bien, mínimo 3 veces por semana, y si pudiera hacerlo 2 meses, sería mejor, ¿ya? El ejercicio no es solamente que le diga, mira, haz este ejercicio y ya, ¿no? Generalmente también ayuda así de esa manera, pero si queremos obtener beneficios, tiene que hacer en casa, pero también tendría que hacerlo en el programa de ejercicio, o sea, en la rehabilitación, para hacer el control, para ver si lo está haciendo correctamente, porque a veces al paciente se le enseña hoy día un tipo de ejercicio y mañana lo hace un poquito diferente, ¿no? Me ha pasado. Le enseño y al día siguiente, o sea, se le enseña al paciente, o el tecnólogo le enseña al paciente. Cuando viene a la terapia, a la consulta, el paciente dice, no mejoro. Le digo, a ver, haga el ejercicio, y no lo hace correctamente. O sea, en casa lo ha estado haciendo diferente, ¿ya? Entonces, importantísimo siempre la supervisión. Ahora, muchos trabajos de investigación están diciendo que si haces ejercicio y encima has bajado de peso, lógicamente los objetivos van a ser mucho más notorios. Ahora, si tú vas a hacer las terapias manuales, que lo hace el tecnólogo, liberación miofacial, masoterapia, ¿no? Todo ese tipo de trabajo que se hace con las manos, van a tener más beneficios si lo van a hacer con ejercicios, combinados con ejercicios. Porque a veces viene paciente que dice, no, yo quiero que me hagan masaje, dicen, pero acá no se hace masaje, si quiere masaje vaya a hacer a la espalda, acá lo que se hace es terapia manual, liberación miofacial, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ser combinado con ejercicio, si no simplemente va a ser algo pasajero, nada más algo que me va a ayudar para calmar el dolor, pero en una forma temporal, ¿ya? Ahora, la terapia manual generalmente lo relacionan con la modulación del dolor, ¿ya? No es que están ahí haciendo fricciones, presiones, entonces eso va a trabajar en esas señales nociceptivas que se van al asta dorsal y que ahí pueden ser modificadas o inhibidas, ¿no? Para subir a los centros superiores, ¿no? En otras palabras, trabaja lo que es el mecanismo de las compuertas. Ya, ahora, se recomienda ejercicios. Ya, voy a acelerar un poquito porque ya me gana la hora. Ya, si tenemos un dolor leve, entonces también los ejercicios son, por ejemplo, tenemos el método Aarón, que son ejercicios suaves, ejercicios flexibles, ejercicios que se hace en forma ligera, ¿no? Y se hace con repeticiones y con frecuencias y que va ayudando. Pero también podríamos recurrir a los ejercicios dinámicos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dolor de rodilla, fortalecer glúteos, fortalecer cuádriceps, y que le va a ayudar muchísimo. También podríamos indicarle actividades aeróbicas, ¿no? Como manejar bicicleta, ir a la piscina, ¿no? Unos 20 minutitos, unas 3 veces por semana. También hacer actividades del equilibrio para mejorar la propiocepción, ¿ya? Por eso dice ahí apoyo con una sola extremidad para mejorar la propiocepción. Por todos lados van a ver eso, que mejorar la propiocepción es algo muy importante. Si tenemos ejercicios de dolor más fuerte, ¿no? Un dolor moderado, ya subimos a ejercicios estáticos, a ejercicios dinámicos, ejercicios para mejorar la flexibilidad, ejercicios aeróbicos de bajo impacto, como la bicicleta, la piscina, como hemos visto en el dolor leve, ¿ya? Unas 3 veces por semana, mejorar la propiocepción, el equilibrio,
Y también, si es dolor, sería bueno que esté usando por un tiempo el bastón, ¿ya? Entonces, se ha visto en estudios, se ha visto que en pacientes que presentan dolor usan bastón un tiempo considerado, disminuye el dolor, ¿ya? Luego también las cuñas, ¿no? Para evitar el dolor de rodilla, ¿no? Como vamos a ver más adelante. En dolores intensos, igualito, ejercicios estáticos, dinámicos, pero eso sí, sin resistencia, ¿ya? Ejercicios aeróbicos también, por ejemplo, en la piscina, ¿ya? También hay para dolores muy fuertes, ¿ya? Ahí también tenemos que tener mucho cuidado también, ¿ya? No prescribir ejercicios que lo pueda entender mal el paciente porque podría perjudicarlo, aumentar el dolor, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de las precisiones exacto. Por ejemplo, si estamos hablando de rodilla, fortalecer los cuádriceps, ¿ya? Que están todo hipotónicos, que están, por ejemplo, tenemos el vasto externo contracturado, hipertónico, y el vasto interno tenemos todo hipotónico. Entonces, tratar de conseguir un mejoramiento global de toda la articulación, ¿ya? Ahora, si tenemos que la osteoartrosis está en la mano, ahí sí tenemos que terapia ocupacional, pues, para mejorar la actividad motriz en los ejercicios. Y esos ejercicios tienen que llevárselo a la casa, pues, ¿no? Ejercicios que van a hacer que se muevan todas las articulaciones, tanto las falanges proximales, las falanges distales, medias, ¿no? Hacer trabajos, ¿ya? Ahora, si hay problemas con la marcha, entonces hay que hacer ejercicios también, ¿no? Enseñarle, reeducarle la marcha, ¿no? Y ya caminar en una forma más adecuada para no causar dolor, ¿ya? Enseñarle cómo subir, bajar escaleras, tratar de devolverle la funcionalidad al paciente con las limitaciones que tiene, ¿ya? Hay que ver si está, la proposición está reducida para tratar de mejorarlo. Por ejemplo, ahí ven, dice pacientes que tienen con artrosis, usaron bastón durante 2 meses y eso disminuyó el dolor y mejoró la funcionalidad, porque disminuyó la carga sobre la articulación. Acá vemos las ortesis para la artrosis, ¿ya? Que van a servir muchísimo para aliviar el dolor y la discapacidad. Ya, por ejemplo, acá vean, las cuñas que le van colocando en el zapato, por ejemplo, acá en donde está señalando la flecha, no sé si lo va a ver mi puntero, ¿no? Está tendiendo a la supinación ese pie, ¿no? Entonces tendríamos que colocarle cuñas para mejorar ese paso, ¿no? Por ejemplo, ahí se le colocó en la parte de abajo, ya está la cuña de color rojito, ¿no? Entonces mire cómo le mejoró la pisada, ¿ya? Entonces acá vean las plantillas más arriba, cómo van viendo las cuñitas, ¿no? Entonces nosotros, según la forma de pisada, le colocamos la cuña en la parte externa o en la parte interna, según corresponda. Ya generalmente, por ejemplo, los pacientes que tienen artrosis de rodilla, tienen las rodillas en genovaro, o sea, así chuecos, ¿no? O sea, en genovaro. Entonces, si tienen la rodilla en chueco, entonces la tibia con el fémur están chocando en la parte interna. Entonces, si le colocamos una cuña lateral hacia afuera, como la que estamos viendo acá, esta rojita, eso va a hacer que esa parte de la tibia con el fémur en la parte medial de la rodilla se abra un poquito, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes se ponen así un poquito como choquitos y levantan el talón en la parte externa, van a ver cómo se abre la parte interna, ¿no? Entonces esa cuñita lateral se está utilizando también para mejorar el dolor en gonartrosis de rodilla. Ahí lo vemos, miren. Ahí está la cuñita en la parte externa de la plantilla, ¿ya? Acá está la imagen de cómo hacemos nosotros la receta para la plantilla. Vemos según lo que tenga, ¿ya? Entonces vamos colocando la barra metatarsiana, el soporte de arco longitudinal que está de verde. El morado es una cuña que generalmente cuando el paciente tiene cuanetes, ¿no? O alus. Entonces le colocamos la cuñita para mejorar, ¿ya? Y estas cuñas laterales serían en este caso de gonartrosis. Pero hay otros pacientes que podría necesitar las cuñas netamente en la parte interna, ¿no? Entonces acá vemos en la radiografía, ¿no? Vean cómo en la parte interna como que se juntan más que en la parte externa. Entonces eso de ahí mejora esta ¿ya?
Entonces, ahí vemos, ¿no? La importancia de la plantilla, en la paciente que sufren de gonartrosis, ¿ya? Acá la proloterapia es lo que les hablaba. Generalmente se coloca un elemento hiperosmolar y uno de los más baratos y buenos, porque el cuerpo mismo también lo tiene, es la destroza hiperosmolar, ¿no? Ya eso ya tiene más de 80 años que se va colocando en articulaciones dañadas como la artrosis y ayuda a reparar tejido y a mejorar la funcionalidad y el dolor. Se puede utilizar en diversas partes del cuerpo, el hombro, rodilla, dedos, ¿no? Etcétera. Entonces, es algo que también podemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, la proloterapia en gonartrosis, ¿no? Como pueden ver acá, sí mejora en cuanto a la reducción del dolor, aumento del volumen y inclusive en los rangos, ¿ya? Y inclusive miren, en unos estudios ven que hay el aumento del grosor del cartílago, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en consideración cuando queremos hacer ¿no? Y se puede hacer porque también, no solo con destrozos, sino también con soluciones salinas, que también son hiperosmolares, también se puede hacer con ejercicios, pero ahí vemos que con ejercicios es menos, ¿no? Con la salina un poco menos, pero con la destroza se ven cambios más notorios. En la artrosis de mano, también igualito, la proloterapia ayuda muchísimo para mejorar el dolor y la articulación. Acá lo que ya hablamos hace unos momentos, la viscosuplementación, el ácido hialurónico, ¿no? Que se puede colocar en las diversas articulaciones para mejorar la densidad del líquido sinovial y entonces se puede mejorar la movilización del paciente. Ahora vamos a la artritis reumatoidea. Ya saben que es una enfermedad sistémica, crónica, ya que afecta a muchos articulaciones, ¿ya? Pero en rehabilitación, ¿qué queremos hacer en rehabilitación? En rehabilitación lo que buscamos es mejorar su tratamiento, hacer una buena evaluación, prevenir que se complique más y tratar de mejorar la discapacidad que tenga este paciente para devolverle la funcionalidad, disminuir el dolor, disminuir la debilidad que tiene, hacer que este paciente pueda realizar sus actividades y que se siga deteriorando. Y vamos de la mano con los tratamientos que le van dando las otras especialidades como reumatología, que a veces dan hasta tratamiento biológico, ¿no? Acá la amplia gama de elementos que tenemos para utilizar en artritis reumatoidea, ¿no? Ultrasonido, parafina, el TENS, el láser, las compresas frías, las compresas calientes, los diversos ejercicios para el paciente, ¿ya? También tenemos los cambios del dolor, ¿no? Dolor, rigidez, inflamación, hace que se debiliten mis músculos, por lo tanto yo paro más cansado y voy a tener ya cambios articulares, ¿no? Deformaciones. Entonces ahí tenemos que entrenar, mejorar nuestra capacidad aeróbica y hacer nuestros ejercicios para tratar de parar esta secuencia, ¿ya? Ahí podemos hacer entrenamiento de fuerza o capacidad aeróbica, ¿ya? Al inicio podemos hacer de baja intensidad y luego ir poco a poco mejorando la intensidad. En la capacidad aeróbica también igualito, vamos mejorando nuestra capacidad cardiovascular, vamos cada vez según vamos aumentando la intensidad de los ejercicios y va a llegar un momento que también la hidroterapia, ¿no? La hidroterapia también te va a ayudar muchísimo en este tipo de pacientes. Va a reducir el dolor, va a relajar la musculatura y la rigidez muscular. Ahora hay muchos estudios que se hace sobre la artritis reumatoidea, ¿ya? Donde se tiene que, pues, ver en un paciente de artritis reumatoidea que tenemos que mejorar la fuerza muscular, tenemos que mejorar su flexibilidad, tenemos que mejorar su resistencia y si mejoramos la resistencia va a tener más movilidad y el paciente va a ser más funcional. Eso es lo que tenemos que buscar en un paciente con artritis reumatoidea. Entonces, en otras palabras, minimizar el daño articular, o sea, esas destrucciones que se va haciendo por esta forma autoinmune, ¿no? En lo posible, tratar de parar ese círculo para el bienestar del paciente. Ahora, si el paciente está en un proceso agudo de la enfermedad, lógicamente en ese momento no le vamos a
a recetar ejercicios, ¿no? Pero sí podemos utilizar nuestros agentes físicos, nuestras ortesis, ¿no? Para que le vayan a ayudar, ¿no? Los ejercicios suaves, ¿no? Del método Aarón, también se podría hacer algo simple, ¿no? A su tolerancia. Si el paciente no lo tolera, no se puede hacer. A su tolerancia y de ahí en forma progresiva. Si estamos ya en una etapa subaguda, ya podríamos ir recurriendo a estos ejercicios suaves, ¿ya? Inclusive también ejercicios estáticos, isométricos, también ayudaría muchísimo. Si vemos que ya lo puede tolerar, ya podríamos ir a los ejercicios isotónicos y poniendo pequeñas cargas, ¿ya? Y de ahí pasar a ejercicio ya aeróbico, ¿no? Caminatas, piscina, ¿no? Que me podrían ayudar a mejorar. Y siempre mirándole que el paciente vaya diciendo cómo va, ¿no? Si está mejorando o le está perjudicando, eso sí es importante, ¿ya? Entonces, tenemos que trabajar muchísimo los ejercicios de flexibilidad. Paciente que es flexible tiene menos cambios degenerativos. Paciente que está duro, rígido, se van a ver mucho los cambios degenerativos. Entonces, por eso se indica a tolerancia y en forma progresiva los ejercicios para mejorar la fuerza estática, dinámica, ¿no? Para buen funcionamiento de las articulaciones, los ejercicios aeróbicos y las ortesis. No se olviden las ortesis. Si tengo una mano que está en flexión, no la puedo estirar, entonces colocarle ortesis para que pueda ayudarle a estirar los zapatos, ¿no? Si veo que tiene una mala pisada, supina o prona, ¿no? Tiene juanete, ¿no? El alus, entonces tengo que hacerle una plantilla, ¿ya? Para evitar que se complique más, y eso de ahí, el pie va a complicar también la rodilla, la cadera, a veces la columna también. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos las ortesis que se utiliza, pueden ser los zapatos, pueden ser una férula, mire, de la mano y de la muñeca, que esto van a ayudar a aliviar el dolor, reducen el edema, producen más estabilidad, entonces el paciente podría hacer más sus cosas. ¿Ya? Otras técnicas que se utiliza bastante en rehabilitación reumatológica es el ahorro de energía. El paciente, como ya tiene muchas deformaciones articulares, tiene mucho dolor, entonces hay que tratar de ahorrarle energía, o sea, enseñarle, ¿no? Por ejemplo, si él tiene ya deformados, el paciente deformado sus dedos, su muñeca, y va a abrir la perilla de una puerta, entonces va a gastar bastante energía y le va a causar dolor. Entonces, enseñarle métodos para poder abrir esa puerta, enseñarle métodos para poder subir las escaleras gastando la menor cantidad de energía para que la pueda dedicar esa energía también a otras actividades de la vida diaria o laborales que pudiera tener. ¿Ya? Ahora, siempre hay que sugerir, siempre hay que educar al paciente. Háblele claro, dice, habla claro y no tendrás problema, dice un dicho, ¿ya? Siempre trata de estimular al paciente para que haga o realice un tipo de ejercicio, ¿ya? Ahora, indíquele también pautas en las cuales el paciente se dé cuenta si el ejercicio no le está yendo bien. Si le dice, si ve usted que se está cansando mucho más rápido o le está apareciendo un dolor que no lo tenía, entonces tiene que avisar para poder modificar el ejercicio, ¿ya? Y darle claramente esas pautas del nuevo ejercicio para que no confunda, ¿ya? Relacionarlo también con la asistente social para que haya una interrelación con su trabajo para que no tenga problemas el paciente y puedan eh, mantener al paciente con las indicaciones que se le da, pues, ¿no? Entonces ya lo cambian de lugar de trabajo o le dan otro trabajo que puede hacer, ¿no? También decirle al paciente que diga qué expectativas tiene, ¿no? ¿Qué está esperando del tratamiento? ¿Qué espera de los ejercicios? ¿Ya? Para orientarlo mejor, para que lo pueda hacer los ejercicios con expectativas, ¿no? De mejorar en sus terapias. ¿Ya? Me dijeron de unos 40 minutos y me he pasado
hora y cuarto. Más bien, disculpen, no sé si tendrán otras clases, algo, ¿no? Pero, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que les ha quedado no muy claro, algo? Sí, doctor. Buenos días. Yo Hola. tenía una pregunta con respecto a lo que es la artrosis, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen prótesis valvulares, creo que Ya. ya no se les puede utilizar ciertos, Claro, ciertos, claro, no. Ya claro, hay ciertos agentes físicos que no podemos utilizar claro. tampoco. Entonces, ¿cuál sería lo recomendado en un paciente que tiene una prótesis valvular, pero que tiene ya un dolor severo, Claro, ya que ok. no se le puede utilizar otro agente físico como, Claro, el eh, magneto, por ejemplo, no puedes utilizar. claro. La onda de choque tampoco, ¿no? Igual como cuando le recomienda que no se haga una tomografía, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que Ujú. no, que son las ondas de las microondas, la onda corta, no se puede usar. Por eso siempre pregunta, por si acaso usted tiene alguna prótesis valvular, usted tiene, ¿no? Siempre se pregunta eso, ¿ya? Sí. Entonces, ahí recurrimos a otro tipo de elementos que tenemos, porque tenemos para todo en realidad, ¿no? Por ejemplo, si tiene dolor fuerte, podemos recurrir a las compresas, por ejemplo. La compresa fría, la compresa caliente. Generalmente si tenemos un dolor agudo o fuerte, recurrimos a la compresa fría. La compresa fría genera endorfinas, produce la analgesia de la zona y disminuye rápidamente el dolor. Si es un dolor que ya lo tiene un poquito ya crónico tiempo, recurrimos a las Sí. compresas frías, calientes, perdón. Ahora, tibias o calientes. Ahora, el vendaje neuromuscular que viste que lo mencioné, muy bueno para calmar el dolor para estos pacientes crónicos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen gonartrosis rodilla que ya ni pueden caminar, están con bastón, a veces vienen, le colocamos el vendaje muscular a la rodilla, estamos conversando, y entonces dice ya hasta la próxima, se paran y dejan el bastón, no lo creas, dejan el bastón. El vendaje neuromuscular ayuda muchísimo a disminuir el dolor, es otra de las alternativas que tenemos. Luego también tenemos los ejercicios, generalmente los ejercicios también logran disminuir el dolor, ¿ya? Pero no cualquier ejercicio, según el momento. Si tú me refieres que tienes un paciente que tiene un dolor muy fuerte, entonces podemos recurrir a ejercicios asistidos, que tú lo hagas, ¿no? Que el paciente no lo haga, no mueva, sino tú lo muevas, para que no se desacondicione, para que no pierda la flexibilidad. Y si ves que lo puede hacer, le indicas ejercicios isométricos, o sea que solamente en su sitio, sin mover la articulación, porque generalmente este tipo de pacientes, el dolor se da cuando movilizan la articulación, ¿ya? Pero no cuando lo tienen estático, ¿ya? Sí, Y doctor, por ejemplo, o sea, tiene limitaciones de movimiento, ¿no? Entonces, quería saber si es factible, tipo, sacarle la ecografía y tal vez realizarle la infiltración acromioclavicular o claro, la aspiración percutánea, ¿no? Que claro, obviamente. sí, porque la ecografía prácticamente está a la mano para evaluar a los pacientes. Entonces, si vemos que el paciente, pero tú tienes que ir por etapas siempre, ¿ya? Ujú. El paciente te está llegando con un dolor fuerte, agudo. Entonces, tú lo evalúas, pero a veces tú ya en ese mismo momento sacas tu conclusión de que no va a evolucionar bien con un tratamiento conservador. Entonces ya lo puedes infiltrar en ese momento, ¿no? Pero si ves que podría haber las posibilidades de no infiltrar, de repente, por ejemplo, con el vendaje neuromuscular, con las compresas, ¿no? Le podría ir bien, entonces ya haces eso y lo citas, ves que no evoluciona, ya lo infiltras, ¿ya? También no es infiltrar por infiltrar también, ¿no? Ya porque a veces también, sobre todo a veces en las infiltraciones cervicales, ¿no? Se ha visto, gracias a Dios, a nosotros no nos ha pasado, pero en otros lugares sí hemos escuchado que ha habido causas fatales, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado también. Y si son un paciente que tiene muchas comorbilidades, con mayor razón, por ejemplo, a veces tú colocas triamcinolona, colocas lidocaína, ¿no? Entonces a veces puede haber problemitas. Por eso siempre tienes que ser, si realmente lo necesitas, hacer la infiltración, pero no estar infiltrando, porque tampoco puedes estar infiltrando cada rato también, ¿no? Tiene su protocolo. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti más bien. ¿Alguna pregunta o duda que haya quedado? Por si acaso las preguntas del examen
es de los que a mí me han pedido para que ponga para el examen, son de los que hemos hablado ahora. O sea, va a girar en ese sentido. No voy a poner otra cosa que no haya mencionado aquí. ¿Ya? Entonces, parece que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, les agradezco mucho. Es que de repente, como me he hecho tarde, ya tienen que irse a alguna otra clase. Algo. Ya, les agradezco mucho, pues, su presencia. Gracias por la pregunta que me realizaron. Les agradezco mucho y gracias, es la primera vez que dicto la teoría para la universidad en clase, porque recién este año empezaba a dictar las clases y esperemos entonces que todo siga bien con éxito como lo está llevando el doctor Casma, ¿no? Gracias pues chicos Gracias, doctor. y les agradezco mucho y ya nos veremos en el examen, ¿ya? Gracias, chao. Muchas gracias, Suerte. doctor. Gracias. Gracias, Nos doctor. vemos, muy Gracias. agradecido. Doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ha habido una asistencia masiva, muy buena, gracias. Está bien, gracias.